Bueno, nosotros somos el grupo 1. Los integrantes son Cari Lucía, perdón, Lazarte Lauren, Rajmil Germán, Villalba Nancy y Vicedo Álvaro. Nosotros vamos a hablar sobre soldadura oxiacetilénica. Esta soldadura consiste en un procedimiento que permite unir o dividir metales mediante el empleo de calor que viene de la combustión de dos gases, que sería el oxígeno y el acetileno. En este caso, el oxígeno es un comburante y el acetileno es el combustible. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno está presente para favorecer la combustión del acetileno. Se utiliza para soldar y cortar distintos tipos de materiales, como es lo más conocido, el acero, el aluminio, el latón, el cobre, etc. Bueno, la soldadura puede ser homogénea o heterogénea, con o sin aporte. ¿Qué quiere decir? Va a ser homogénea cuando los dos materiales bases y el aporte, en caso de que exista, sean de la misma naturaleza. Si uno de ellos no es así, o sea, si uno de ellos no tiene la misma naturaleza, se le llama heterogéneo. En la soldadura de este tipo, en la reacción se producen dos combinaciones. La primera, que es del acetileno con el oxígeno, que es el que está provisto por dos tanques, o sea que eso lo incorporamos nosotros y da como resultado monóxido de carbono, agua y calor. Luego se produce una segunda combinación. Este monóxido que se ha producido es bastante inestable. Se va a combinar con el oxígeno que está alrededor de la llama y va a dar como resultado dióxido de carbono y más calor. Se usa el acetileno más que nada porque es uno de los gases que tiene el mayor poder calorífico, 11.600 calorías sobre kilogramo. Esto permite que se alcancen temperaturas superiores a los 3.000 grados, alrededor de 3.500 grados. Además, posee una gran intensidad de llama y velocidad de combustión. Ahora mi compañera le va a hablar sobre el funcionamiento. El proceso de soldadura consta de 5 etapas. La primera consiste en la verificación del equipo, donde se deben verificar que los manómetros se encuentren en cero, los reguladores deben estar desenroscados y las válvulas de los tanques deben estar cerradas. La segunda etapa es la preparación del equipo para el encendido de flama. Significa que se debe dar una vuelta al tanque, a la válvula del tanque de acetileno, y el manómetro debe marcar de 300 psi. Se realiza del mismo modo con la válvula del tanque de oxígeno, alcanzando una presión de 3.000 psi. A continuación se debe regular la salida del acetileno hasta alcanzar una presión de 5 psi y la del oxígeno hasta alcanzar una presión de aproximadamente 30 y 40 psi. Para el encendido de la flama se abre la válvula del mango del acetileno para purgar el aire que pudiera quedar adentro. Se abre y se cierra la válvula de mango del oxígeno para poder acostumbrarnos al soporte. Y el encendido de la llama se puede hacer de dos maneras diferentes. Una es a través de la chispa y otra es a través de la llama. Encendida la llama, se acerca a la boquilla y se comienza a abrir lentamente la válvula de mango del acetileno hasta que se alcance una llama de aproximadamente unos 15 centímetros de largo, y a continuación se comienza a abrir la válvula de mango del oxígeno hasta que se alcance una llama de cono largo. Para verificar la llama se procede a agitar la llama, y si se produce un coletazo, entonces se debe aumentar el combustible como el comburente. Para el proceso de soldadura se debe acercar la boquilla a las piezas a unos 3 centímetros aproximadamente, produciéndose el calentamiento de las piezas y posterior fusión, con la incorporación del de un material en el caso que se necesitara. Finalizada la soldadura,
Se procede al cierre de las válvulas del acetileno y luego del oxígeno. A continuación se deben cerrar las válvulas de los tanques de acetileno y oxígeno y se abren de nuevo las válvulas de mango del oxígeno para liberar el aire que pudiera quedar dentro de la manguera. En este momento se puede observar cómo desciende la lectura de los manómetros a cero, y es en este momento donde se libera el regulador del oxígeno. Se procede de la misma manera con el acetileno, y por último se deben cerrar nuevamente las válvulas de mango del oxígeno y del oxígeno. Ahí en las imágenes se podía observar cómo era el proceso de soldadura. Bueno, en lo que respecta a los equipos para soldaduras oxiacetilénicas, fue desarrollado por el ingeniero Robledo en clases, por lo que voy a agregar al desarrollo algunos datos que nos parecieron interesantes mencionar. Como ya sabemos, el equipo usado está formado por un cilindro de oxígeno, un cilindro de acetileno, válvulas reguladoras de seguridad, válvulas antirretorno, manómetros y reductores de presión, mangueras de goma, sopletes y boquillas, ¿sí? Tenemos un equipo que está compuesto por 2 cilindros de acero con gases comprimidos a muy alta presión y muy inflamables. Entonces, a pesar de las medidas de seguridad que se adoptan en el momento de realizar el trabajo, ¿sí?, se producen accidentes por no seguir normas de seguridad relacionadas con el mantenimiento, transporte y almacenamiento de los equipos. Vamos a citar algunas normas de seguridad generales y específicas respecto a los cilindros, mangueras y sopletes. Por ejemplo, como generales, se prohíben los trabajos de soldadura y de corte en locales donde se almacenen materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosión, o en el interior de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables. Además, el local donde se realicen los trabajos de soldaduras no deben ser de dimensiones pequeñas, ¿sí?, por lo que se puede producir la acumulación de gases. También se debe evitar, ¿sí?, que los grifos y los manos reductores de los cilindros de oxígeno, ¿sí?, tengan aceite, ¿sí? Lo que quiere decir que no se debe lubricar las válvulas, los reductores y los manómetros y demás implementos utilizados con el oxígeno, ni tampoco ser manipulados con guantes o manos sucias con aceite. Ya que es algo muy inflamable. Normas, digamos, en cuanto a la utilización de los cilindros, ¿sí?, nosotros debemos saber perfectamente en todo momento de qué tipo de gas contiene el cilindro, ¿sí? Si no podemos identificarlo, tenemos que devolverlo al proveedor y no debe ser utilizado. Y los cilindros de acetileno deben estar en posición vertical por lo menos 12 horas antes de ser utilizadas. El equipo no se debe utilizar un equipo si no se conecta correctamente todos sus elementos, ¿sí?, y no emplea reguladores, mangueras ni manómetros destinados al uso de un gas o grupos de gases en particular, ¿sí?, en cilindros que contengan otro tipo de gases. En cuanto a las mangueras, podemos decir que tienen que estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a las tuercas de empalme. Y antes de iniciar el proceso de soldadura, se debe comprobar que no existan pérdidas en las conexiones de la manguera.
si después de un retorno accidental de llama, ¿sí?, se debe desmontar la manguera y comprobar que no haya sufrido daños. En cuanto al soplete, debe manejarse con cuidado y en ningún caso se debe golpear. Se debe limpiar periódicamente el soplete, pues la suciedad acumulada facilita el retorno de la llama. ¿Sí? Nunca se debe encender un soplete con fósforos, ya que en el pico se puede formar una mezcla explosiva en torno a la mano de la persona que tiene el fósforo. El correcto encendido se produce con una llama piloto. Eso sería en cuanto a equipos y medidas de seguridad. Bien, bueno, como ya habíamos dicho, la llama se origina en la punta de la boquilla del soplete por la combustión del oxígeno y del acetileno. El volumen de los gases se regula mediante las llaves que están situadas en el mango del soporte. Como se ven en las figuras, la llama posee tres zonas. En la figura, bueno, de arriba a la izquierda se puede ver el dardo o cono. Esta es la zona más próxima a la salida del soplete, en general es de color blanco deslumbrante, y en ella se produce la combustión del oxígeno y del acetileno. Seguida de esta, avanzando hacia la derecha, vemos la zona reductora, que es la zona que tiene una mayor temperatura. Según, bueno, la bibliografía, algunos hablan de 3500, 3200 grados centígrados, puede ir variando, y a continuación el penacho, que es la zona donde se produce la combustión del oxígeno del aire con los productos no quemados. En esta zona ya la temperatura comienza a bajar. Abajo a la derecha vemos los tres colores que se producen en las tres zonas distintas y una variación del gráfico, bueno, una variación en la que se observa la temperatura en función de la distancia medida desde la boquilla del soplete. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Bien, gracias. En cuanto a las propiedades de la llama, ¿cuáles son las que nosotros necesitamos? Bueno, como primero la temperatura, que debe ser superior a la temperatura de fusión del metal base, y además compensar las pérdidas de calor que se realicen en el proceso. Además debe ser estable, es decir que la velocidad de combustión que va a depender de la proporción de presión de los gases combustibles. La estabilidad de llama se consigue por equilibrio entre la salida del gas y la velocidad de propagación de la llama. Además de ser económica, es decir, que permite soldar una velocidad en la cual el proceso me resulte rentable. Según la proporción de estos gases, podemos observar tres tipos de llama. Como se observa en la parte superior de la imagen, tenemos la llama carburante, que es la que tiene una mayor proporción de acetileno que de oxígeno, y sirve para soldar metales no ferrosos, como por ejemplo el aluminio. La que le sigue, que es la que nosotros utilizamos para soldar acero y acero inoxidable, que es la llama neutra, que tiene la misma proporción de oxígeno y de acetileno. Y por último, la llama oxidante, que es la que tiene una mayor cantidad de oxígeno que de acetileno y sirve para soldar, por ejemplo, latón. Cada una tiene sus colores característicos y una función determinada. Bien, las aplicaciones de este tipo de soldaduras, pueden ser usadas en tuberías sensibles o bastante complicadas de soldar, láminas delgadas de distinto material como el acero, cobre, aluminio, latón, níquel, con espesores menores a 2 centímetros, y metales como el acero inoxidable. Pasa la diapositiva, por favor. Bien, las ventajas. En cuanto al equipo en sí, el transporte, ya que es un equipo que es relativamente de bajo costo y sencillo de manejar, entonces es fácil transportarlo y es muy versátil en cuanto a su utilización. No es necesario usar energía eléctrica, esa es otra ventaja, y además de servir para soldar, también sirve para realizar cortes en materiales ferrosos y no ferrosos, que si bien estos cortes son irregulares, pueden hacerse de forma rápida y
Y esta forma de usar, de corte, es muy usada por los chapistas. Después otro uso es el de doblar y forjar elementos. Y también podemos soldar o reparar piezas en donde es difícil el acceso con otros tipos de soldaduras, de soldadores. Y las desventajas es que este tipo de soldaduras no es apto para soldar elementos estructurales. Esa es la más importante. Y después también es importante que produce deformaciones por la gran concentración de calor, por lo tanto no es recomendable para ciertos trabajos. Y por esto lo que necesitamos a la hora de realizar estas soldaduras es un personal altamente capacitado. Después teníamos un video, pero no sé si lo vamos a poder poner porque es un poquito largo. Yo creo que va a ser mejor que lo dejemos. Bueno, escúcheme, si se ha hecho largo. De todos modos, Sí, cuando tengan videos, ustedes pueden seleccionar una parte del video, no todo, sino una parte interesante a la exposición. Bien. ¿Vos querés adelantar el video hasta el tipo, hasta donde se producen las soldaduras, para que se vea cómo deben quedar? Y el que lo ha visto al video sabe manejarlo como para que veamos un pedacito, no hay ningún problema. No sé si se me va a cargar con bastante rapidez como para reproducir. A ver, probemos. Si vemos que se demora, entonces lo cortamos. Estoy haciendo clic, no se reproduce, no sé qué pasará. Bueno, faltaría, le había pedido que incorporen el lugar de donde provenía la información. Ahí. Anda bastante trabado, no sé si será posible. Estoy viendo que aparentemente en este video se usa material de aporte. Sí. Son la bibliografía. Bien. Decía que me parece que en ese video se usa material de aporte. Sí. Lo cual no he escuchado que lo comenten, pero es una posibilidad en la soldadura oxiacetilénica el usar también material de aporte, o sea, una varilla de acero que se la acerca al punto de fusión y se va derritiendo junto con el acero de la fusión y el aporte de material. Ahora viene una pregunta. Podemos hacer preguntas a todos, ¿no es cierto? Bueno, mi pregunta. Si entre los puntos desfavorables o negativos decía que no se lo puede utilizar para estructuras metálicas, ¿por qué creen que entonces que lo vemos al tema este? Por si no tenemos los equipos necesarios, o sea, por ejemplo, este es un equipo fácil de conseguir. Entonces, si por alguna razón no podemos usar los convenientes para las estructuras metálicas que nosotros vemos, ¿sí? Podríamos ocupar, debido a la practicidad, los equipos de soldadura oxiacetilénica. ¿Quién quiere responder? Creo que es un tipo de soldadura, si bien no se utiliza para elementos estructurales, se usan para otras cosas.
así es. Aunque no lo disponga al sistema que está aprobado, que es el sistema eléctrico con material de aporte, no lo podemos usar a este. Este no está aprobado para la ejecución de estructuras metálicas. Entonces, sí lo podemos usar. ¿A qué otra cosa? ¿Para qué? Para el resto de la estructura, digamos, lo que acompaña la estructura, como canales o chapas. Bueno, pero ya no son elementos estructurales. Claro, son elementos que hacen al funcionamiento de la estructura. ¿Cómo? Para el resto de elementos que hacen al funcionamiento de la estructura. Que son no estructurales. ¿Ah? Puede ser canaletas, puede ser bajadas, pero también se lo puede utilizar en la estructura, yo lo mencioné cuando presenté, para cortar piezas metálicas. Sí, sí, ¿Se acuerdan? Entonces, sí se lo usa para cortar en los elementos estructurales. Yo creo que sí mencioné que para cortar chapas, que usted dijo eso en la clase, que lo usaban mucho los chapistas y que se usaba más para corte de chapas. Bueno, el chapista es otra cosa, perdón, sí. Chapista no es estructuralista, es alguien que trabaja con chapas delgadas, ¿no? Entonces, en la estructura metálica lo usamos para cortar, ¿eh? Esa es la función que tiene. Si bien antiguamente se lo usaba también para fabricar estructura, pero se veía que no había una calidad asegurada en el elemento estructural. Por eso es que no es válido actualmente para ese tipo de cosas. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Sería porque el corte no es lo suficientemente prolijo, ¿no? El corte no es prolijo y yo les dije que les podía mostrar una chapa que tengo cortada allá en la facultad. Tenemos cortada, que está cortada de un lado con sierra y del otro lado con soldadura oxiacetilénica. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, ahí está un aplauso para el grupo. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias, ingeniero. El grupo 2 está listo. Ingeniero, sí. Creo que el grupo 2... el grupo 4 sí, sería. el grupo 4 sería, sí, perdón. Sí. Tengo una duda, quedan 6 minutos de reunión, ¿puede ser? Sí, me están quedando aproximadamente 6 minutos, sí me avisó ya que quedaban 10. En el caso de que se corte, vamos a hacer lo que les dije, ustedes se quedan, y yo voy a tratar de no ser factible, les mando el nuevo link, el ID. ¿Ahí se ve bien? Sí, yo lo veo bien. Sí, yo también veo bien. Sí, se ve bien. Tienes que poner el modo presentación. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿empezamos? Sí, señor. Sí. Bueno, nosotros somos el grupo 4. Vamos a hablar sobre soldadura MIG-MAG. Bueno, vamos a presentarnos quiénes somos los integrantes del grupo. Quinteros Garro, Pablo Gastón, ¿quién les habla? Guzmán, Rocío Mariel. Leda, Bruno. Quintana, Nicolás. Bueno. Para la soldadura MIG-MAG tenemos serían dos características principales de la soldadura. Para la soldadura MIG, denominada Metal Inert Gas, se realiza mediante, se utilizan gases inertes como ser, por ejemplo, el argón, el helio o una combinación de ambos. Y son empleados debido a que no reaccionan con los metales. Además, no participan activamente de la soldadura. Por lo general, es utilizada cuando deseamos soldar
metales no ferrosos como ser el aluminio. En el caso de la soldadura MAG, denominada Metal Active Gas, se realiza mediante gases activos, como ser el dióxido de carbono puro, oxígeno, o puede ser también una combinación de argón con dióxido de carbono o argón y oxígeno. A diferencia de la soldadura MIG, en esta soldadura MAG el gas participa activamente del proceso y es utilizada para soldar acero inoxidable o acero al carbono. ¿Cuáles son las funciones que cumple el gas en ambos tipos de soldaduras? Es la de proteger el arco eléctrico, el metal fundido y el baño de fusión de los efectos dañinos del aire circundante, o sea, para que no se contamine la soldadura en sí, brindar una correcta transferencia de energía y proporcionar un arco estable. Podemos compararlo o asimilarlo con la función que cumple el revestimiento del electrodo revestido, propiamente dicho, donde el revestimiento genera la campana gaseosa de protección y mantiene la transferencia del electrodo. Bueno, yo voy a hablar del equipo. Ahí muestro que tenemos dos tipos de equipos. Uno sería con alimentador externo, que si ven la imagen, tiene el devanador que provee el cable, se puede extraer del equipo. Esto sería útil en talleres o en industrias donde se requiere que el equipo esté fijo y sea más práctico solo reponer el alambre. Y los equipos compactos que ya traen incluido dentro de la fuente el mismo devanador. Bueno, es más práctico porque se puede transportar completamente. Pasa a la otra. Tenemos las torchas de soldadura, que básicamente su función es la de proveer, digamos, el alambre, el gas necesario que se utiliza para la soldadura y la señal eléctrica. Y se pueden distinguir dos tipos de torchas. Sería la torcha seca, la cual se refrigera con el mismo gas que se utiliza para soldar, o la torcha refrigerada por agua, que tiene un sistema refrigerante que se incluye en la fuente del equipo. Tienen la ventaja de que soporta trabajos más exigentes que requieran levantar mayor temperatura. Pasarla. En las metodologías puede ser por arrastre o por empuje la soldadura. Cada una tiene sus ventajas. Por ejemplo, en la soldadura por arrastre se genera mayor calor en la soldadura y realiza una mayor penetración. Es más conveniente usarla en piezas con mayores espesores. Y en la soldadura por empuje tiene la ventaja de que se utiliza cuando la superficie tiene imperfecciones, es más práctica y cubre juntas más amplias. Pasalo. Bueno, yo voy a hablar sobre los consumibles. Tenemos dos tipos que podemos encontrar: los alambres o hilos macizos y los tubulares. Vienen en rollos, ¿sí? Se lo comercializa por metro, o sea, mejor dicho, por el peso. Y la selección de estos alambres se determina, bueno, entre muchas cosas, en función de la composición química y las propiedades mecánicas del material base a soldar. Los hilos macizos tienen normalmente la misma composición que el material base, con añadido de algunos otros elementos que pueden ayudar en el proceso de soldadura. Al igual que en el caso del electrodo revestido, ¿no? En los alambres tubulares también se los llaman alambres con alma, como se ven ahí en la foto.